Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola queridos, queridas, querides. Estamos una vez más comenzando un capítulo de Chamanes y Charlatanes. Estamos hoy, bueno, primero que todo bien contento porque estoy invitando, por fin tengo acá frente a mí a Nacho López, un gran amigo. Hace como 20 años hemos estado caminando juntos. Así es. Estamos en su casa acá en la montaña de Quitralma, acaba de terminar la búsqueda de visión que se hace todos los años. Ya vamos a tener pronto un capítulo justamente en relación con Quitralma y la búsqueda de visión y todo lo que eso implica. Pero hoy estoy invitando a Nacho, sobre todo porque he hecho, eh, y te lo decía hace rato, yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo porque creo que Nacho es un gran ejemplo de cómo es un camino bonito, bien llevado en la formación de quien quiere trabajar o está trabajando ya, de hecho, con la medicina de la ayahuasca, que hace un par de capítulos yo también decía, es la medicina de mi corazón. A mí cuando, o sea, Ujú. siempre, yo soy ayahuasquero, yo todavía me falta mucho camino en ese sentido, pero yo soy ayahuasquero de corazón, ¿no? Camino de la Y selva. el camino de la selva. Y entonces, estoy aquí con Nacho. Nacho es publicista de profesión, coach ontológico de la escuela de Fernando Flores y llevas un poquito más de 15 años en la formación con taitas de la selva, yendo a la selva constantemente, trabajando también con gente, en fin. Y también lo que te contaba cuando hablábamos así un poco del podcast, la idea ha sido mucho más que ir denunciando charlatanes, ir como mostrando cómo puede verse gente que al menos a mi juicio me parece legítima y real. Entonces la idea de invitarte era poder mostrar y que nos pudieras compartir un poco de tu experiencia, tu historia en tu camino, de cómo ha sido irse formando y qué entendimientos han ido llegando, cómo ha ido cambiando tu imagen, de cómo es el camino Ujú. de irte formando como curandero, qué significa trabajar con la gente, todo lo que pasa. Entonces, eso, pues, compadre, a ver si nos puedes ir contando un poquito cómo ha sido el camino, cómo llegaste a esta medicina, con quién te has ido formando y qué es lo que ha ido pasando en esta historia. Ujú. Bueno, gracias por la invitación y gracias por este espacio, Nico. Creo que es importante para la gente tener una guía, ¿no? Te agradezco que te expongas No, ah, ese fue el de esta empeño. manera en las redes sociales. Em, a ver, es una pregunta amplia. em, creo que, creo que el llamado del curandero, ¿no? Del chamán, es un llamado muy personal, ¿no? Es un llamado del corazón. Creo que cada persona lo sentirá de diferente forma, ¿no? En mi caso pasa a través de una sanación en mi vida, en un momento específico de mi vida, de una crisis muy profunda que vino a transformarlo todo. Eh, y yo tomé la decisión de sanarme con la ayahuasca, que yo ya venía hace bastantes años Ujú, tomando, ¿no? Y ese proceso, esa posibilidad, que duró un tiempo, ¿no? Como unos 2 años más o menos de trabajo personal, ujú. que bueno, tú sabes, ¿no? Dejé toda la vida de la ciudad y me vine a vivir al campo y, bueno, con Sí, un cambio de vida cambio de vida importante, fue un completo, cambio o de vida sea, total, importante, sí, total, claro. ¿no? O sea, creo que siempre está ese clic, ¿no? Esa, no necesariamente tiene que ser a través de una crisis, ¿no? Pero bueno, cuando se quiebra todo y se rompe todo es crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo a través de eso, de estos 2 años de sanación y de autoexploración y de perdón y bueno, todo lo que se limpia y se cura en un proceso personal, eh, encontré la ayahuasca la herramienta, ¿no? La herramienta. Y de ahí viene mi llamado, ¿no? Que lo consideré desde siempre un llamado auténtico y sincero de querer aprender a cómo usar esta planta para ponerlo al servicio de gente que pudiera estar transitando algo parecido a lo que yo transité, ¿no? Ujú, Eso es como de alguna forma
El puntapié inicial, ¿no? claro, Ajá. el movimiento, lo que impulsa el movimiento. Después, ya, uno empieza a entender en lo que se mete, ¿no? Ajá. Que probablemente no sé si yo hubiera sabido, no sé si es que hubiera tenido el coraje de, porque es un camino que requiere, es un camino de vida, ¿no? Sí, pues imagínate que, Es tu vida, o sea, esto no es ir así al colegio, no es ir a la universidad, no es hacer un curso, no es un taller, y es que un un día estés camino, graduado, no, no porque la existe única eso. manera de aprender es a través tuyo. Entonces es un camino personal que requiere disciplina, requiere claridad y requiere un buen maestro, un buen guía, una buena persona que haya transitado esto antes y que te pueda ir acompañando y dando, ir abriendo el camino, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese es, o sea, el primer paso es este llamado, el segundo paso es, bueno, ¿dónde? ¿Con quién? ¿No? Y ahí es una súper pregunta, porque hoy día esto está súper expuesto, está súper abierto, ¿no? Entonces, saber elegir un maestro requiere un cierto discernimiento, ¿no? Hay que observar. Yo te comentaba que hay tres puntos que son para mí fundamentales para poder elegir un buen maestro, ¿no? Entonces, lo primero es la relación con el ego espiritual. Eh, el maestro no es un gurú, no es la persona que viene a decirte cómo hacer las cosas. O sea, es una guía, pero es una persona que sostiene un espacio para ti, para que tú descubras. Porque el camino de las plantas es personal. ¿Sí? No existe en la selva el libro sagrado del paso, de los pasos a aprender para hacer un... Depende mucho de quién eres tú. Y cada curandero tiene su propio formato, su propia Cada receta linaje. para cocinar, o sea, Imagínate que el curandero es un rol en la tribu, ¿no? ajá. Es un doctor, pero el doctor antiguo, el que trabaja con el cuerpo físico, la enfermedad, pero también el que entiende tus rollos, tus depresiones, tus altos y bajos, tus conflictos, está involucrado en tus relaciones, está involucrado con tus padres, con tus hijos, o sea, y es una persona al que la gente va a pedir ayuda. No es una persona que anda ofreciendo ayuda. O sea, el curandero no es un personaje que va a tu casa, oiga, necesita algo. El curandero no es alguien que hace ceremonias de ayahuasca. O sea, cuando el paciente va a pedir la ayuda, a veces Si se necesita. él cree Ajá, que se puede necesitar la ceremonia. ¿Sí? A veces él toma para poder tener la visión y no te da a ti. ujú. ¿Ya? O sea, el trabajo con las plantas es un trabajo muy delicado. Y requiere la atención y el discernimiento. Por eso me gusta mucho que tú abras este espacio y acepto estar aquí, ¿no? Exponiéndome contigo. Es que dando herramientas, porque está justamente, hay tanta gente ofreciéndose como chamán, justamente yendo hacia tocar la puerta, oiga, ¿quieres ceremonia de ayahuasca? Hay algunos que te mandan hasta como un menú, ¿no? Claro, entonces, mira, esto que te digo yo del ego espiritual tiene que ver con que un curandero verdadero no se anda publicitando por Instagram, ni se anda publicitando en Facebook, ni siquiera organiza ceremonias. ¿No? Hay que pedirle. Ahora, hay ciertos linajes como los chipivos, por ejemplo, que ellos son doctores y ellos tienen ceremonia fija todos los lunes, los martes, los jueves, los viernes. Y con una, con 10, o sea, quien sea, ¿no? Pero es como los días que abren el hospital, El día que claro, trabajan, claro, el día que claro. trabajan, son sus días laborales, ¿no? Porque ellos son doctores, ¿no? Y esa es la forma en que trabajan. Bueno, y cada linaje es distinto, pero la mayoría es cuando tú vas y pides, ¿no? El hacer una ceremonia. Y el curandero está al servicio, entonces él organiza, ¿no? Y por otro lado, es una persona que acompaña, que te cuida el espacio, que te permite explorar, que lo ha transitado antes, entonces te va guiando, obviamente, en cómo tú deberías hacerlo, pero también él tiene un discernimiento si que tú estás en las capacidades para hacerlo o no. Ajá. Porque el principio de todo esto pasa por una purificación tuya.
porque, bueno, y el segundo punto tiene que ver un poco con la ética, ¿no? Del trabajo. ¿Ya? Y ahí se mezclan dos cosas que para mí son fundamentales. Uno es la ética de cualquier sanador, Ujú, sobre todo en los aspectos más sexuales y de vulnerabilidad y de manipulación, ¿cachai? O ujú. sea, de que en el fondo uno no se involucra con su paciente, po, No, claro. afectivamente, ¿no? O sea, afectivamente sí, pero no amorosamente, o sea, entonces hay un trabajo, ¿no? Que hacen los abuelos a través del celibato y del control y del trabajo de tu energía sexual, que no es solamente para usarla en todo lo que se necesita energéticamente para tu propia sanación, sino que también para el autocontrol, ¿no? Ajá, Entender que a veces hay que cerrar ese chakra para poder estar al servicio de buena ajá, manera y no distraído, ¿no? ajá, En exacto. el foco, ¿no? De lo que la persona está necesitando. Ujú, Y lo otro que también es ligado un poco a la ética tiene que ver con que hay un camino que es el del servicio, donde yo sirvo a otros, y hay otro camino que es el de servirme a mí a través de lo que hago. ajá, ¿Ah? Y son dos direcciones totalmente distintas. ¿Sí? Porque una pone a la gente por delante, el otro pone lo que tomo, ¿no? Por delante. Entonces, aquí hoy día, en estos tiempos, tiene que ver con la relación principalmente con el dinero y yo pondría un punto más en este movimiento que existe hoy día en el mercado de las medicinas en el mundo, que tiene que ver con la calidad del espacio para poder entrar en una ceremonia como por ejemplo la ayahuasca, ¿no? O ujú. sea, entiende, Nico, que en la selva las ceremonias son dos, tres, cinco, ocho personas máximo. 10, así cuando está full, ¿ya? Entonces hoy día a veces tú ves que hay ceremonias con 20, con 40, con 50 personas, ¿no? Entonces, ahora depende el rezo, ¿no? Sí, sí. Y la forma, porque cuando tú haces un rezo que es colectivo al universo, a la vida, ¿no? Bueno, sea cual sea la medicina, un rezo que va hacia afuera, ¿no? Ujú. Entonces, ese sí lo podemos elevar entre varios. Pero cuando es un rezo que va hacia adentro y está la persona ahí en el rol de ayudarte energéticamente, ¿cómo cuido yo 20 personas? Sí, está difícil. Bueno, así como dices, también hay linajes, los cofanes hacen en general ceremonias un poco más grandes, pero ellos también trabajan En equipo, en equipo, son un claro, montón. Yo he estado en ceremonias de hasta 90 personas, creo que éramos en Pasto, que fue un caos, debo decirlo que fue un caos. Pero estaba Taita Querubín claro, con como 15 de sus familiares. claro. O sea, y están las familias, están los hijos y están todos los que Ajá, tienen las habilidades, ¿no? ajá. Para sostener. Entonces, bueno, ahí eso son cosas como observar, ¿no? Ujú. Siempre, Sí, pero es bien importante, perdón, es bien importante porque eso era una ceremonia muy específica en el contexto de un encuentro de taitas y había mucha gente y tal. No es lo mismo que este trabajo como del doctor donde yo voy específicamente a un proceso que yo necesito una sanación, ¿no? sí. Ahí sí, en general, los contextos más pequeños tienen mucho sentido porque se necesita algo más personalizado, más poder conectar más Pero también, profundamente. también, Nico, disculpa que te interrumpa, pero también está en con quién tú estás haciendo la ceremonia. Sí, claro. O sea, un Taita Kiruil, un Taita Casimiro, que tiene 100 años, por lo menos, ¿no? Que toma ayahuasca del pezón de la mamá, po, ¿me Ajá. entiendes? Entonces, una abuela así te sostiene a 5 y te sostiene a 50 también, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo estoy aprendiendo, hermano. Y eso que llevas 15 años. Sí, pero este es un camino de la De, vida, ¿me entiendes? Es un camino de vida. Esto no existe el graduado. O sea, cuando alguien se gradúa ya se acabó, ¿no? No, sí, claro. porque ya no, de alguna manera esto, mira, yo te digo, yo cada vez, yo voy 4 meses al año a dietar a la selva, Ujú. ¿sí? Es un tiempo importante de mi vida. Y yo te digo, Nico, cada vez que yo salgo de mi dieta, lo único que sé es que no sé. Ajá. Más lejos está el destino. Claro. Sí.
Y cada vez reconozco la responsabilidad que significa ponerle la medicina en la boca a la gente. Y Porque la gente no tiene por qué saber, ¿sí? Entonces, hay cosas así, por ejemplo, yo no trabajo con enfermedad, porque es muy delicado. Imagínate la esperanza de alguien que está buscando que tú lo sanes. ujú, No, vamos a Perú. Ahí está mi maestro. ajá, Es hijo de un chamán, es nieto de un chamán, es bisnieto de un chamán, viene de un linaje. Entonces, yo nunca voy a ser un curandero porque no tengo linaje, ¿sí? O sea, y eso es súper importante porque el linaje te da todo el contexto cultural de lo que estás haciendo, po. ujú, El entendimiento, o sea, es súper distinto cuando tú naciste y desde el que empezaste a caminar estás viendo a tu abuelo soplando, cantando y cocinando y eso es parte de tu vida normal. Claro, entrar a aprender y hacer tus dietas es parte de lo que se hace en tu familia y un poder que se comparte en el día a día, en el cotidiano, que claro, te va empoderando y dando una formación, ¿no? Que viene como la característica del linaje, ¿no? Uno tiene que entrar ahí a un contexto. Yo no vivo en la selva, pues no nací en la selva, no crecí en la selva, yo vengo de la ujú, ciudad. Entonces tienes que entrar ahí y toma un tiempazo poder entender dónde uno está, ¿sí? Eh, Porque nos movemos de manera distinta, nos preocupan cosas distintas, tenemos apegos y estilos de vida diferentes, ¿no? Un traumas originarios diferentes. montón de cosas. Entonces, incluso para ellos es súper complejo entender la psiquis de la gente de la ciudad. Ellos entienden que estás desbalanceado energéticamente, que te falta, ¿ah? Que estás débil, pero entender que tú estás con depresión, con bipolaridad, que tu trauma, o sea, es difícil porque en muchas de nuestras dolencias, sobre todo las mentales, tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y nosotros tenemos en la ciudad, el estilo de vida de la ciudad es muy diferente al estilo de vida del cotidiano de la selva. Ujú, La gente en la selva vive en el presente, ¿no? No tiene el aceleramiento del ajá, estrés, del cortisol que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, se preocupan también y tienen preocupaciones, tienen problemas y traumas, pero de otro índole, en otros dominios, ¿no? Entonces, desde ahí, el camino o sea, elegir un maestro es un buen punto, ¿eh? ese es punto uno, pero me llama la atención algo que dices, porque cuando me dices que no tienes linaje, por ejemplo, todas las dietas que has estado haciendo y todo el proceso de irte como formando, al menos con dos linajes, ¿no? Que es por un lado con Tata Casimiro Mamayacta en Ecuador, en el Tena, Ujú, y ahora con toda esta línea con los Shipibos, ujú. eh, no, o sea, tú dirías, o como tú entiendes el linaje, no estás recibiendo de alguna manera ese linaje, no te haces parte también de esa línea, de esa familia. Sí, pero no es mío, Ajá, es parte de mí, ¿ya? Entonces, mira, te lo voy a poner en las palabras de Casimiro. ujú, Cuando yo le pido a él aprender, él me dice, sí, claro, no hay problema, yo te enseño, pero tú nunca vas a ser un chamán. O sea, así, antes de nada, ¿no? Clarito. ¿Por qué, no? Porque en el fondo uno va ahí con la idea de ser un chamán y con lo que o sea, el ajá, imaginario de lo que significa ser un chamán, ¿no? Y su explicación es ese, porque no tiene su linaje. Entonces ahora él dice, tú puedes anclar tu linaje, pero eso requiere de 7 maestros, requiere de un entendimiento mayor, que lo da el cotidiano de ellos, ajá, ¿no? Entonces, ahora yo no ando buscando anclar ni un linaje ni nada. Yo estoy ahora con un segundo maestro porque el mismo Casimiro en un momento me dice, mira, tú ya te tomaste esto en serio, entonces te recomiendo que vayas donde los chipivos a dietar plantas porque yo ya te enseñé de alguna manera lo que podía. lo- Y claro, y él ya está a los 100 años, ¿no? ujú. Y pasaditos. Y Claro. pasaditos. Y pasa también que con la edad los abuelos se ponen más cariñosos, ¿no? Ajá. Y hay una parte del entrenamiento que requiere la disciplina y cierta. Entonces yo también siento que No hay que darle un par de golpes a este chamaco. sí, ¿no? Porque ya el abuelo es abuelo, ¿no? Ajá. Entonces,
claro, mi maestro sí es un poco más joven y uno siente eso, ¿no? De como la rigidez quizás. O sea, no la rigidez, sino El que rigor, el rigor, eso el es la palabra, rigor. el rigor, la claridad, ¿no? Entonces, bueno, elegir un maestro es importante, ¿no? Eh, y lo más fundamental tiene que ver con que hay que tener tiempo, porque esto requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Casimiro? Bueno, yo sé que sigues Eh, yendo con él, pero así como en sí, este yo lo sigo proceso, ¿no? viendo, lo visito todos los años. Mira, en el casi 6 años, Casi 6 años. Y ahora con Sina llevas 7. otros 7 años más. O sea, Sí. estamos y todavía no acabaría. O sea, si Y, estuviéramos hablando de anclar un linaje, todavía no acabas con el segundo y ya llevamos para los 15. y, Claro. y, y no- y, o sea, yo estoy aprendiendo. Sí, claro. Y como te digo, yo de lo que más aprendo es que no entiendo. Sí, claro, de ahí cachando que somos ¿Ah? sí, Lo más que pasa es chiquitos. que estamos hablando de mundos sutiles, ¿no? Y el mundo sutil requiere de una madurez. Entonces al final a veces no pasa ni siquiera solamente por cuánta dieta hiciste. Ujú, Todos estos maestros, el Kirubí, los grandes maestros que uno puede ujú, reconocer así como que sus linajes los reconocen, ¿no? Como ujú. maestros, porque son abuelos, po. Están sobre los 60, 70 años, ¿cachai? 80. Hay una vida. O sea, la Sí, maestría claro. también te la da la vida, ¿no? Sí, claro. Don Emerson Jackson, me acuerdo que él decía, no, hijo, sí, imagínate, yo llevo apenas 60 años en este camino. Estoy, estoy logrando entender algunas cosas. Claro. Exacto, exacto, exacto. Porque al final pasa por entenderte a ti, ¿no? Entonces, es un camino personal, es un camino personal. Yo, mi camino de la selva no es para darle ayahuasca a la gente. Ujú, Para ser honesto contigo, a mí no me interesa darle ayahuasca. No es mi misión en la vida. ujú, Yo voy a la selva a dietar porque me trae a mí una sanación y una relación con la planta ujú, y me prepara porque yo cargo un altar, yo cargo unas bendiciones, ujú, ¿sí? Que me las dio mi eh, Casimiro, ¿no? ujú, Y todavía no recibo las bendiciones de los chipivos, ujú. me falta, ¿no? Entonces ese altar está al servicio. ¿De quién? Del que me lo pida. Bueno, tú me conoces, yo nunca en mi vida he ofrecido ni organizado una ceremonia, no es mi trabajo, no es lo que a mí me interesa. Pero se ha ido formando como algunos círculos que te van llamando y te van... Claro, bueno, yo he ido porque también para mí es importante poner la energía al servicio, Ujú, ¿sí? Y porque yo voy a la selva, tomo de las plantas, pero no lo tomo solo para mí, ¿no? Lo tiene que mover eso, ¿no? ujú, Es una energía para compartir. ujú, Entonces, yo lo que he hecho es que tengo relaciones ya hace más de 7, 8 años, que yo le llamo círculos ujú, de personas con las que trabajamos juntos y ellos saben mi camino ujú, y lo hemos transitado por 8 años juntos, ujú, ¿no? Entonces, yo voy a visitarlos y ellos también van a la selva y tienen una relación con mis maestros y tenemos una relación de crecer juntos, ¿no? Entonces, ese formato a mí me ha servido bastante para poder aprender yo en lo personal y también aprender a cómo poner esto al servicio de la gente. Y yo lo que te puedo compartir es que es muy delicado, es muy delicado sí, poner la medicina al servicio de la gente, porque estamos hablando de la vida de otro, ¿no? Entonces, para alguien que está interesado en explorar este camino, es importante esto que estás haciendo tú porque hay que tener un buen discernimiento, ¿ya? Ahora, el espíritu, las energías son muy variadas, ¿no? sí, claro. Entonces, por ejemplo, mi energía o lo que yo pueda ser capaz de entregar en una ceremonia puede ser súper beneficioso para ti, pero puede ser súper irrelevante para otra persona. Y no tiene que ver con si yo... Si eres mejor o peor. Ajá, Es que no claro. tiene, no, porque No. no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con cómo se mueven las cosas, ¿no? Eh, entonces, desde ahí
por ejemplo, para mí, como yo me cuido de eso, es que como a mí me piden, yo entiendo que, bueno, así es, hay algo que yo tengo que entregar o Hay algo que algo, tengo que ajá. recibir también, ¿no? Porque también es mutuo, ¿no? No es solo dar, también uno recibe. Y no me expongo a andar ofreciendo y andar convocando a gente que quizás, Sí, que no se conoce, que no conoces o que, sí, ¿no? y que no sabes qué ¿Y pasó, cómo, ¿no? cómo te relacionas, ponte tú, con el dinero en relación con la gente que te llama? Porque esa es la clásica, puta, esa es la clásica Sí, pues. explotación y manipulación también, ¿no? Mire, es una energía poderosa. ¿Ah? El dinero es poderoso porque, al igual que el poder, ¿no? Eh, entonces, ahora, yo personalmente he hecho un pacto Ujú, con la misma medicina y con el mismo espíritu de que ellos me cuiden de eso, porque yo considero que lo que uno entrega a través de una ceremonia no tiene precio, no se mm. puede pagar No, no, realmente. ajá, por una parte es imposible. O sea, sanar, limpiar, curar, resolver, la paz, la calma, el bienestar, el poder personal, no, no tiene precio, son cosas que no se pueden vender en un supermercado, ¿no? Ahora, la vida tiene un costo y hay una vida terrenal y material, ¿no? Sí, claro. Concreta, y para mí, por ejemplo, se traduce en que yo tengo que tomar un avión a Ecuador, ¿no? No puedo portar tampoco mucha medicina, ¿no? No, claro. Y Entonces, tienes que ir con la gente que te está llamando también. O sea, hay un montón de gastos, pues si la vida, claro, todos tenemos que, hay un costo, claro, hay un hay costo. un costo. Entonces, yo personalmente no cobro, no, no pido una reciprocidad, ¿ya? Ahora, por la relación que tengo con la gente, que siempre, es casi siempre la misma, Ujú, ¿no? Que no hay gente, mucha gente nueva en mi vida que venga a tomar medicina. Hay un entendimiento, ¿no? De, del apoyo, ujú, ¿ya? Hay un entendimiento de que entonces siempre estoy bien cuidado desde ahí. Gracias a Dios no he tenido necesidad. Ahora, yo no vivo de esto ujú, y ese fue mi primer rezo. Yo cuando fui donde Casimiro, yo le dije, mira, yo quiero aprender, pero yo no quiero vivir de esto. Yo no quiero depender de cuántas personas se sientan en una ceremonia para saber si voy a poder pagar la cuenta de la luz o ponerle benzina al auto, ¿no? En ese momento, es que en ese momento hay conflicto y de interés y entonces ya te distrae, ya no Sí, estás porque claro. además yo nunca quise esto para hacerlo, yo quise esto aprenderlo para tenerlo como una herramienta para el servicio, pensando en ti, en mi hermano, ¿ya? Ahora, obviamente, claro, la vida también te va diciendo, bueno, y sumémosle a Toda esta alguien otra más, ¿no? gente que está necesitando, claro. Pero para mí esto no es un trabajo, yo trabajo en otras cosas, ¿no? Vivo mi vida terrenal, la cubro con otras cosas. De hecho, todo lo que yo recibo por la medicina lo uso en la misma medicina. Eh, Llevo un aporte económico a mis maestros, porque en el fondo de alguna manera también lo que hago es Ta- gracias a ellos. También ellos tienen un costo. No, Sí, y claro. una Sí, reciprocidad claro. también, pues si yo recibo a la gente, yo también tengo ese recíproco con ellos. Sí, claro. Y lo uso en lo que implica los gastos, claro, ir a Ecuador, ir a Perú, hacer mis dietas, por ejemplo, tiene un costo. Entonces, todo eso lo cubro con la misma medicina. Entonces, se equilibra bastante bien. Pero es personal también, compadre. Porque hay personas que cargan el oficio Ajá. y es justo, pues, hacer un intercambio energético. Ahora, lo que hay que entender es que el dinero es un intercambio energético. Ahora, yo personalmente soy de la opinión de que nadie se debería eximir de una experiencia como esta por no tener dinero, Ajá. ¿ya? Porque existen otras maneras. O sea, tú si vas al contexto original de la selva, ningún quichua o chipivo paga con dinero. Generalmente ellos pagan con un pollo, con una yuca, Sí, claro, traen, con un mazo de bananos, traen lo que ¿no? tienen. Claro. Es un trueque, ¿no? Ujú. Pero es importante que exista, Sí, no sé, claro, porque ¿ya? si no, A como. veces es más importante para la gente que para mí, porque si tú vas a tomar, tienes que dar. Sí, claro, O porque sea, la vida se mueve así, ¿cachai? Entonces, es importante que si yo voy a ir a una, hacer el aporte, ¿no? Ahora, el aporte
puede ser económico, es lo más fácil, ¿no? En el mundo que vivimos. Ahora, el punto sensible es cuando esto se transforma en un negocio, ¿no? Ahora, ¿cómo discernir eso? Es muy, muy personal, ¿no? Es difícil. Sí, ¿no? Es, que es complejo. Hay un capítulo entero casi que dediqué un poco a este asunto. Y el tema del negocio que yo siempre digo, eh, quienes estamos en estos caminos más bien vivimos para esto, no vivimos de esto, Sí, ¿no? Y claro, tal cual, hay una reciprocidad que se requiere y que yo como que he visto que como los casos más sanos, donde siento que está más ordenado, es justamente cuando hay un poco esta postura de decir, no le pongo precio, no es que tenga una tarifa, sino más bien eh, se requiere un intercambio y de alguna manera lo voy dejando también a la comprensión de la gente con la que voy trabajando. claro. Y en general, sí, veo que eso funciona bien. Es un poco distinto, ponte tú, cuando tienes eventos como la búsqueda de visión, donde se juntan 120 personas Ujú. todos juntos en un campamento. Sí, claro, ahí sí, Es que hay costos fijos que sí, hay que claro. compartir, pues. Hay costos fijos O muy sea, yo claros. también, pues si de repente, no sé, yo hago algún trabajo en algún lugar y resulta que arrendamos una casa y hay que comprar comida y un montón de cosas. Ahora, yo personalmente eso hay alguien que se Que encarga, que se, es la persona que me ah, invita. de resolver todo Y eso. esa persona, bueno, ella comparte gastos con la gente, o sea, no es que no exista el dinero, o sea, existe, pero para mí no, para mí es importante tener esa línea limpia cuando yo me siento en una ceremonia. De hecho, a mí los aportes me lo dan todo en un sobre. Yo recibo un sobre y no sé si tú pusiste 10 o 50, ¿no? Eh, entonces a mí eso me permite estar, no, esa no es mi, En paz y en mi ah, relación con, con yo todos. me da lo mismo, ¿no? O sea, no es que me da lo mismo, porque es importante para mí, Sí, claro. ¿ya? Pero no, pero en el momento de trabajar, no es que te voy a soplar más porque pusiste 50, ¿no? Sí, claro. Y ya, tú pusiste Sí, 10, te soplo una única nomás. no, 5 mal. No, entonces uno mantiene más o menos eso limpio, ¿no? Ahora, es muy personal, Nico. Sí, Yo claro. creo que uno no puede juzgar, ¿ah? No. Porque como tú dices, yo, por ejemplo, yo opté de que esto es parte de mi vida y no es todo en mi vida. Yo Ujú, hago otras cosas ujú, aparte de esto, ¿ah? Pero hay ciertas personas que sienten el llamado de vivir para esto, como dices tú, ¿no? Y le dedican todo el tiempo a esto. Y bueno, y si es así, claro, requiere una base, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, está bien que le ponga un precio, ¿no? Yo creo que el punto más sensible para mí tiene que ver con esto de cuando yo les cierro las puertas a otros. Cuando tú no puedes, no tienen las ¿No tiene? 50, entonces no. Entonces no. No, entonces yo creo que eso desde la ética de la medicina no está bien. Sí, también es delicado. Yo creo que no está bien. No, nadie le puede cerrar las puertas a una persona a una experiencia como esto por dinero. No, no. Oye, perdón, y en otro, así como retomando, eh, del manejo, ponte tú justamente de la energía sexual y cómo nos relacionamos con la gente que viene a trabajar con nosotros. ¿Eh? Las dietas son claves, ¿no? En el cómo vamos acomodando, bueno, todo, ¿no? Toda la misma energía es como un punto A ver, la dieta es clave en el camino de la ayahuasca, la dieta es clave en muchos factores, ¿no? que son, Eh, perdón, para quien no conoce, son estos como retiros que uno hace en la selva donde consume solo ciertas plantas no necesariamente psicoactivas ujú, y donde lo que tú estás haciendo es ir haciendo como relación con distintos espíritus aliados, ¿no? energías, Que son los que te van a ir acompañando y ayudando en el proceso de sanación de la gente con la que trabajas. claro. Lo que pasa es que estamos hablando de el curandero de la selva, Ujú, el camino de la ayahuasca, trabaja con el reino de las plantas, ujú, ¿no? Entonces el reino de las plantas tiene una vibración, tiene una frecuencia, de ahí viene el ícaro, ¿no? ujú, Cuando tú conectas a través del canto, que en verdad no es un canto, es un llamado, y entonces en la dieta de plantas te va conectando, va haciendo una relación con ese reino de las plantas, ¿no? ujú, Donde no es solamente la ayahuasca, sino que hay muchas otras, ¿no? ujú.
Ahora, como todo reino, hay luz y oscuridad. Entonces, tú tienes curanderos y tienes brujos, ¿ya? La diferencia es que el curandero está al servicio del bienestar de la gente, el brujo está al servicio de él a través de la manipulación del poder y de la gente. Ujú. Eh, y existen muchas maneras de hacer brujería, ¿no? No, no, no es necesariamente así. O sea, todo lo que sea una manipulación Podría entrar, sí, podríamos decir que entra como en ese... entra en el campo de la brujería, Ujú. ¿no? Eh, cualquier tipo de amarre, cualquier tipo de manipulación, en verdad, ¿no? Que no está al servicio, sino que está ahí al interés, ¿no? De generar algo. Y entonces, cuando estaba hablando de gente que entra en estos espacios, que busca estos espacios porque hay una crisis, por ejemplo, porque hay una enfermedad, porque hay un dolor, porque hay un trauma, estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Del ser humano. Y la gente entra a veces así, porque tienes que confiar, ¿no? Ujú. De que te vas a poder sanar. Ahora, yo siempre digo, ojo con el curandero que te dice, te voy a sanar, porque nadie en verdad te puede sanar. Yo te No, puedo acompañar, te puedo cuidar el espacio, puedo darte la medicina, te puedo guiar, pero el proceso de sanación es un proceso personal. El taita, el abuelo, el maestro, te va a soplar, te va a icariar, va a balancear, va a cuidarte y a darte todo lo que esté, incluso te va a decir, mira, tómate la raíz de esto, tómate las hojitas de esto, ¿cachai? No coma esto, o sea, te va a hacer un acompañamiento, una guía, pero la sanación pasa por ti, no pasa por mí. sí, no, que eso también yo, ahí concuerdo mucho contigo y como que, como yo lo veo es eso, tal cual, soy yo el que sana a mí mismo, ¿no? Pero Mira, no, tú cuando vas donde los abuelos te dicen, sí, yo te puedo ayudar. ajá, Ellos nunca te van a decir, yo te puedo sanar. Pero a veces uno ve en las redes sociales, en eso así como retiro de sanación y de no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Entonces, para que tú te puedas sanar, tienes que confiar, ¿no? Tienes que sí, claro. querer y tienes que creer y tienes que confiar en que la persona sí te puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y eso requiere un cierto conocimiento. Ajá. Y eso se construye sobre todo con las dietas, porque en Casimiro también dietabas, ¿no? Sí, Sí, claro, pero otras plantas. otras plantas y de otra manera también, Sí, totalmente distinto. Es otra totalmente. escuela, ¿no? Sí, sí. Es otra escuela. Oye, pues, compadre, muchas gracias. Ya también estamos como tirando bastante tiempo. Súper. Muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por compartirnos así un poco tu camino. Ujú, Eh, y gracias como por poner un poquito de contexto, porque es justamente esta idea, ¿no? De decir, oye, realmente, mira, 15 años y estoy, y cada vez me doy cuenta que soy más aprendiz, ujú, ¿no? Y vamos construyendo este proceso. No hay forma de certificarse, che, no hay forma de que te digan. Sí, claro, hay un momento donde algún tu maestro o tu maestra te dice, oye, vaya, empieza a trabajar con gente, está bien, pero sigue siendo tu maestro y hasta el día que se muera va a seguir siendo y uno sigue yendo a preguntar porque no hay forma de determinar, ¿no? mm. Hasta el último día. Y un poco creo que eso es lo que he intentado como ir transmitiendo desde este proyecto, que podamos tomar conciencia de lo delicado, de lo profundo, de la entrega que requiere y que no nos dejemos lamparear, como decimos en México, o impresionar ni por atuendos, ni por cantos, sino que realmente vayamos a buscar como dónde está la integridad de la persona con la que voy a trabajar, cuál es el Ujú, camino que tiene, sostiene, no sostiene una familia, cómo están sus relaciones, cómo está su vida, porque si eso no, si el trabajo que uno hace no se traduce en una vida equilibrada, sana y bien hecha, íntegro, entonces ¿no? no tiene mucho caso esa persona que te va a enseñar Sí. o cómo te va a El ayudar. ejemplo habla por sí mismo, ¿no? Y ese es el ejemplo. Y generalmente en estos caminos de las medicinas, la humildad va por delante. Y ahí menos es más. O sea, los verdaderos abuelos, sus templos son casitas, es su casa, es donde viven. Viven simple, muy simple. eh, y son coherentes. O sea,
sí, la adicción, no sé, hay cosas que son importantes, es importante mirar eso, ¿no? Compartir esa parte. Y también es importante reconocer que el mundo de las medicinas hoy día eh, está llamando a la gente. Hay un llamado, hay una necesidad. ¿Ah? Hoy día, bueno, tú lo ves, los psicodélicos en general, ¿no? Y los hongos. Em, y ese llamado, uno también le puede pedir la ayuda para que te conecten con la persona correcta. ¿Ah? Así como decir, ya, siento este llamado de tomar ayahuasca. Y es como a veces también decir, a ver, ayahuasca, si me estás llamando, ábreme los caminos para encontrar a la persona correcta para mí en este momento. ¿Ah? Porque también hay distintas etapas del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú entras, por ejemplo, a trabajar con un maestro, en un principio es como cuando entras a trabajar, tienes que, el trabajo es súper técnico y tú requieres un montón de instrucción y de un montón de acompañamiento porque Y a no veces son tareas simples las primeras, ¿no? Son cosas, claro, saber sentarte, claro, sencillo. saber sostener, Ajá, ¿ah? Y conocer la selva y conocer cuál es la liana y conocer cuál es la chacruna y bañarte en el río y que te piquen los mosquitos. O sea, vivir ahí, ¿no? En la casa de la medicina. Pero después el aprendizaje uno va generando ciertas competencias también, ¿no? O sea, cuando ya llevas 3, 4 años dietando y viviendo ahí con ellos y todo, la generación, la relación también con los maestros, porque el aprendizaje pasa a través de historias, ¿no? No ujú, existe un libro, no existe un manual, ujú, ¿no? Porque se pasa a través de la sabiduría, no del conocimiento. ujú. Es muy distinto transmitir la sabiduría que transmitir un conocimiento, ¿no? Correcto. Entonces, la sabiduría pasa por un entendimiento personal. Hay un maestro interno que cada uno de nosotros tiene. Entonces, por eso los abuelos muchas veces te sostienen estas dietas, estos ayunos, estos silencios. Te dicen, no, usted quédese aquí quieto, no se crucen, no coma esto otro, quédese aquí, yo lo vengo a ver mañana. Y de repente te dicen, ya venga aquí a la ceremonia y de repente te dan planta para que tú vomites. O sea, ellos están ahí en esa constante relación. Pero a pasado los años uno va generando unas ciertas competencias y uno empieza a entender su cuerpo, uno empieza a entender cómo la medicina trabaja en ti. ¿Ah? Y eso también va de la mano con que uno va desarrollando un maestro interno que en el caso mío me ha ido diciendo, vuelve, 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 vuelve. Eh, no hay como graduarse. O sea, todo lo que yo puedo entregar va a pasar siempre a través de mí. Entonces yo tengo el portar un altar es una responsabilidad para mí de estar en un constante observación y en un constante trabajo personal que me permite estar a la altura de la responsabilidad de cargar la medicina para la gente, que me permite estar a la altura de la responsabilidad de lo que significa ponerle la medicina en la boca a alguien que está pidiendo tu ayuda. Ujú. Eh, y eso es muy personal. Es muy personal. Entonces, nada, así para el que esté escuchando y de alguna manera quiera buscar, yo así 5 minutos, cierra los ojos, conéctate con ese llamado, con ese deseo y pide a lo que tú creas, a lo que tú creas, que abra el camino y que te conecte, que no sea desde la ansiedad, sino que sea en verdad desde darte la oportunidad de conectar con ese reino maravilloso que es el reino de las plantas, para que sea medicina, ¿ya? Y no sea un trip. Ajá, que no te pierdas, que Mira, regrese. generalmente la gente que anda tripeando y que quiere explorar una experiencia nueva y el psicodélico y los mandados y toda esta ilusión de lo que porque para tripear, hermano, la ayahuasca es la peor de todas, ¿no? O sea, si queréis tripear, toma cualquier otra cosa, ¿no? Porque la ayahuasca es trabajo, Sí, trabajo sí, personal, sí, sí. es una medicina dura. Es ¿Ah? duro. Entonces, ahora se puede hacer cariñosamente también, pero te hace trabajar, ¿no? O sea, entonces, se puede hacer de una manera amorosa. Entonces ahí yo creo que
mi recomendación, un consejo sería, si tú sientes el llamado de la planta, es darte un tiempo para conectarte ahí con ese llamado, con tu corazón y pedirle ayuda para que se abran los caminos y puedas encontrar a la persona correcta que te pueda acompañar en este proceso. Eh, Porque vale la pena, ¿no? Es una muy buena herramienta, pero es una herramienta, la medicina eres tú, ¿ya? Las plantas son un apoyo, son un soporte. Entonces, las plantas son un apoyo, son un soporte, la medicina está en tu corazón. ¿Ah? Entonces, desde ahí, conectarse con el corazón y pedir la ayuda para encontrar a la persona que te pueda guiar, que te pueda acompañar. ¿Ah? Y, y como herramienta, es una muy buena herramienta, pero no es la única. Hay muchas otras. No sirve para todo el mundo. Que a veces uno siente que, ay, yo me sané con la ayahuasca, todo el mundo debería tomar ayahuasca, ¿no? No, no es verdad. Hay contraindicaciones. Ujú, Sí, si tú estás tomando antidepresivos, si tienes historial psiquiátrico de esquizofrenia o de problemas mentales en tu familia, deberías tener cuidado. Si tienes epilepsia, deberías tener cuidado. Si estás embarazada, deberías tener cuidado. O sea, hay que asesorar, sí, si tienes hipertensión, problemas al corazón, es importante que la persona que te está dirigiendo lo sepa, ¿no? Si estás con tu regla, con tu menstruación, con tu luna, ujú, es importante también saber, ¿será el momento indicado para entrar en un proceso de ujú, medicina? Entonces, hay personas que son súper sensibles y las plantas son muy fuertes y a veces en vez de producir un orden, producen un desorden. ¿Ah? Y lo otro importante es que el trabajo con las plantas no pasa solamente por la cantidad de medicina que yo tomo, pasa por tener un propósito y saber sostenerlo. Y ahí es importante con quién te acompañas en ese proceso. Y eso es muy personal. Y demanda un tiempo y un buen discernimiento para poder hacerlo bien. Pues bueno, compadre. No, pues, buenísima, buenísima. Insisto que yo sí me siento muy orgulloso de ser tu amigo, brother. De verdad que Yo sí, también, ha hermano. sido, puta, ha sido súper buena onda, ha sido súper lindo como ya conocernos tanto tiempo, tantos años. Mm, Y ver, yo, para mí eres de los casos más emblemáticos de lo que yo siempre he pensado que es un camino ordenado, legítimo y bien llevado hacia el desarrollo personal para poder apoyar el desarrollo personal de otros. ujú. Entonces, pues, hermanito, muchísimas gracias por el tiempo que te tomas, Un placer. por recibirme en tu casa y por todo lo que implica nuestra relación. Y gracias por aportar aquí este proyecto para, justamente, para ir eh, abriendo buenos canales de información para la gente que está entrando, interesado, incluso mucha gente del camino que ha estado escuchando el podcast. Me sorprendió mucho ahora que vine. Mucha de la gente que ya estaba acá haciendo búsqueda de visión fueron como los que más me hablaron del podcast. Y no es tanto gente que no tiene idea que está así como que, sino que gente que ya ha venido, que ya viene caminando y me dice, oye, esto me ha ayudado a entender ciertas cosas. Ujú, ujú. Entonces, sí, muchas gracias por tu aporte y vamos, pues nos seguimos viendo. Queridos, queridas, querides, esto es de chamanes y charlatanes. Ya saben, si te pareció útil la información, si lo que estás recibiendo de alguna manera te aporta, ayúdanos a compartir esto para que pueda llegar esta información a más gente y tal cual, que podamos irnos cuidando, que podamos irnos relacionando de buena manera con este camino maravilloso y misterioso que son las plantas y todo este curanderismo americano, con el cuidado justamente, cuidando las competencias y el contexto necesario. Que tengan muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y tomo así con mucho cariño tus palabras y también desearle a todos los que sientan este llamado que puedan encontrar un buen camino, que les traiga así lo que están buscando en la vida. Gracias. Gracias, compadre. Adiós.